Tengan todos ustedes, mis queridos hermanos en Cristo, que la paz del Señor esté en sus corazones y habite en toda su plenitud. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexionamos sobre el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y lo hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés, Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y la otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió de ella y salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra y llenos de un gran temor, Jesús se acercó a ellos y los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Cristo, cabeza de la iglesia, se nos muestra verdadero Dios y verdadero hombre para que el hombre, descubriendo a Dios, pueda adherirse a Él con amor y fidelidad. La ruta de la transfiguración es para el hombre una ruta de positiva transformación. Con Jesús nos vamos a transformar, con Jesús nos vamos a deformar. El que no se forma, se deforma. Y la única forma que tú tienes de formarte es con Jesús. Es decir, que Jesús nos recobra y nos devuelve nuestra verdadera esencia, la total dignidad de hijos de Dios, que por el pecado hemos perdido. Este evangelio de la transfiguración del Señor, es decir, de Jesús, muestra a sus discípulos su realeza, su divinidad. Y esto es importante, que Jesús lo que hace es muy importante, Jesús, porque quiere mostrarles a sus discípulos verdaderamente que Él es el Hijo de Dios, que Él es el enviado, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es el redentor de todo, que nada, todo lo que hay alrededor de Él es poco, nada que basura. Los brujos, los adivinos, las personas que quieren enseñarnos a nosotros todas las cosas bellas de la ciencia y de tantas cosas hermosas que el hombre ha descubierto, pero sin Jesús son poco nada, son poco menos que nada. Y tarde o temprano todos tenemos que elevarnos, o sea, ir a ese monte para transfigurarnos. La elevación es el camino hacia la vida eterna que nosotros tenemos. Es subir, es esforzarte, es dejar tus ideas, que hay veces son totalmente paganas, totalmente humanas, que no incluyen el reino de Dios, que no incluyen la vida eterna. Y aquí Jesús dice que se lleva a estos 3 hombres que están muy cercanos a Él. Son personas de su total confianza, ¿verdad? Es Pedro, es Santiago y a Juan. Y va con ellos al monte Tabor, y entonces ahí hay una transfiguración donde dice que su rostro y sus vestiduras son de un color blanco que tú no puedes ni siquiera ver, ¿verdad? Por eso esta es la imagen también que tenemos de los ángeles, ¿verdad? Es la transfiguración, el blanco, ¿verdad? El blanco no es porque es que a Dios le gusta el blanco y no le gusta el color negro. Esas son tonterías de la gente, ¿verdad? Realmente lo que nos dice es que nos relaciona la luz, el blanco, con la cercanía de ver a Dios, con la cercanía de estar cerca de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de Moisés? Que él iba al monte
al Sinaí, y entonces Dios hablaba con él y él se transfiguraba, y entonces cuando bajaba era algo tan fuerte ya que tuvo que usar un velo para que el pueblo hebreo no estuviera tan distraído. Y él se sentía ya tan mal que usaba un velo. Y entonces esa transfiguración es luminosa, es luz. Y el contrario, las tinieblas, lo oscuro, es el demonio, ¿verdad? Entonces, pero los colores de que nosotros vemos solamente nos relaciona con los hechos de la Sagrada Escritura. No quiere decir que los colores son excluidos de la Sagrada Escritura, no, para nada. Entonces, en esta transfiguración, Jesús les muestra a sus discípulos quién es verdaderamente Él. Y dice que de pronto en esa teofanía se manifiesta Moisés, que es la ley, ¿verdad? Moisés representa a la ley, y Elías, que representa a los profetas. Ellos dos con Jesús, ¿verdad? Los tres están ahí conversando. Y dice en otro pasaje que la conversación es acerca de cómo va a morir Jesús, ¿verdad? Es un diálogo que tienen entre ellos tres. Y cuando están en ese diálogo, obviamente que dice que los discípulos cayeron en tierra, ¿verdad? Y entonces ellos están tapados, no pueden, la luz es tan fuerte que no los deja ver, y el temor que se apodera de ellos. Y entonces Pedro ve este gozo. Es que lo más hermoso de nosotros es estar con Dios. Y ellos lo viven totalmente como tú y como yo. No han muerto. Tienen una experiencia de la divinidad de Dios, de lo maravilloso que es Dios. Y por eso su corazón no tiene otra cosa que sentir, y su mente que decir, qué gusto esto está pero bien. ¿Por qué no hacemos unas chocitas, una para ti, para Moisés y para Elías, y aquí nos quedamos a vivir? Porque esto es lo máximo. Yo ya no quiero más. Pues eso es lo que está diciendo. A mí ya no me interesa nada más que lo que estoy viviendo y experimentando. Este gozo no quiero que se acabe. Y hay veces nosotros así, cuando tenemos las experiencias de Dios, de paz, de amor, de armonía, lo mismo que en una familia y en una relación con nosotros mismos, sentimos tanto gozo que no queremos que pase eso. Pero las cosas de Dios son fugaces. Lo importante no es eso. Lo importante es que hay que estar con Él. Hay que buscar esa transfiguración en nuestra persona. Y dice que entonces se oye una voz, ¿verdad? Y esa voz dice, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Y esto es para ti, para mí. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y quién es Dios? Es tu Creador. ¿Quién te creó a ti? Mi madre y mi padre. No. Hay un origen de todo esto. Por ahí escuché a un chico que decía que hay que tener más fe para creer que el mundo es producto del Big Bang o de la evolución, a creer en Dios. Es más fácil creer en Dios que creer en todo esto del Big Bang. Entonces, cuando nosotros descubrimos aquí las palabras de Dios que nos dice, escúchenlo, tú ponte a leer la Biblia, habla con Jesús, ora con Jesús, recibe su cuerpo, vete a confesar, confiésate con Jesús. Haz todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Escuchar, dice, no oír. Escuchar es obedecer. La palabra escuchar significa obedecer. Y después de que esta experiencia maravillosa, ellos de que entran en miedo, en pánico, Jesús los levanta, dice, levántense y no teman. Y luego ya se acabó.
la experiencia de la transfiguración. Y cuando, ¿a dónde van? Pues a otra realidad, a Jerusalén. ¿Y a qué van a Jerusalén? A morirse por ti y por mí. Este monte Tabor, esta transfiguración es nuestro fin, pero Jerusalén es el medio. ¿Y qué es Jerusalén? Esta vida humana que tenemos que luchar todos los días para que Jesús nos transfigure poco a poco. Que el Señor esté con ustedes y que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.